Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 1. Capítulo 18. Esa propuesta tomó a Tazku completamente por sorpresa. No había necesidad de hablar de la razón, puesto que Tazku no tenía ninguna parte en el desarrollo de la agricultura LP en absoluto. ¿Qué quieres decir? No he estado involucrado en el desarrollo en absoluto, aunque solo hasta ahora. Pero de aquí en adelante, para extender la agricultura LP usaremos el nombre de los Sumeragi. De sus palabras, Tazku recordó algo. Dentro del informe de Juno, había información de que su comportamiento frente a sus padres es diferente. Había pensado en ello como la diferencia entre su comportamiento frente a sus parientes y otros, pero una sola posibilidad cruzaba su mente. Era que Harold podría estar ocultando su propia habilidad de sus padres. Si hubieran sabido de su capacidad, habrían tratado de mostrar su atractivo mucho más cuando hubieran llegado por primera vez a decidir sobre el compromiso. Añadiendo a eso, el propio Harold había insinuado la caída de la casa Stokes en la carta. Eso significó: ¿Harold-kun no piensa en ello como un buen plan para que sus padres sepan sobre la agricultura LP? Dijo Tazku. Como era de esperar, entiendo bien la personalidad de mis padres. Si supieran sobre la agricultura de LP, con toda probabilidad avanzaría hacia el desarrollo que Tazku temía. Harold estaba convencido de ello. Por eso, había venido aquí para pedir la cooperación del Sumeragi. Además, no tengo suficientes peones. Si aumento las casas de campo de ensayo más que esto, no podré monitorearlas. Dijo Harold. Ya veo. Comprendió lo que Harold estaba tratando de decir aquí. Quería ampliar esta operación sin dejar que sus padres se dieran cuenta de ello. Por eso, había límites y continuaba como estaba. Dado que se trataba de un método tan innovador, era necesario controlar completamente su gestión para evitar cualquier pérdida de información. Y para hacerlo, ya que los recursos humanos que podía reunir no eran suficientes, había llevado esta propuesta a los Sumeragi. Pero, ¿por qué a mi lado? Si hubiese tantos beneficios, creo que cualquiera saltaría sobre él. Dijo Tazku. Fue solo que con las condiciones que quería cumplir, eras el más fácil de cooperar. Esto fue un farol. Si Tazku sacudió la cabeza horizontalmente, Harold estaría en una situación difícil ya que no tenía otros intermediarios. Pero ya que entendía la personalidad de Tazku y sabía de su punto débil, usaría esa cierta cosa como apalancamiento. Si te niegas, solo necesito llegar al segundo o al tercer candidato. Bueno, aunque eso no será necesario, dijo Harold. ¿Crees que aceptaría absolutamente esta propuesta? Correcto, no tienes otra opción que hacer eso. Confianza absoluta, pase lo que pase. ¿Qué fue lo que le hizo pensar así? Tazku no pensaba que solo llegaría aquí con una postura fuerte sin ninguna base. Más bien, parecía como si utilizara la lógica para cortar el camino de retirada del oponente de antemano. Espera, ¿bloquea el camino de retiro? De ninguna manera. Una gota desagradable de sudor rodó por la mejilla de Tazku. Debido a un repentino destello de penetración, conectó las piezas dispersas y formó una respuesta. Tan pronto como llegó a esa respuesta, escalofríos hasta el punto de congelar su columna vertebral pasaron por Tazku. ¿Te diste cuenta? Aquella voz que llevaba una ominosa nitidez como si fuera la guadaña del dios de la muerte, golpeó los oídos de Tazku. ¿Estabas anticipando esta situación desde el principio? Dijo Tazku. ¿Y qué? ¿Cambiaría tu respuesta? Tazku cerró los ojos. Como dijo Harold, su respuesta no cambiaría. En cualquier caso, ya que Erika había sido puesta en la balanza, no podía hacer nada más que estar de acuerdo. Entonces, esto era lo que, ofreciendo técnicas industriales, informado en la carta significaba, ¿eh? Tazku dejó caer los hombros y murmuró. La razón era la anulación del compromiso con Erika. Su hija había aceptado un futuro reprimido por su responsabilidad y no eran sus verdaderos sentimientos. El mismo Harold había sugerido en la carta que no le importaba, aunque fuera anulado. Las condiciones para aceptarlo fueron:
agravar el fármaco resistente y mejorar el estado de los pacientes infectados mediante su uso, poner en cuarentena el área de contaminación máxima estimada del miasma y restaurar su poder económico mediante la aplicación de las técnicas industriales ofrecidas. En ese momento, él había pensado en ello como una tontería o coacción de un tercero. Pero si llegara a ser que todo el contenido de esa carta fuera escrito por este chico, entonces la situación sería diferente. No como cabeza de familia, sino como padre, esos términos eran extremadamente atractivos. Que no había partes desventajosas en la propuesta de Harold también apoyó su decisión. Podría haber escrito intencionalmente la carta de una manera que no se adaptaba a su edad, como un adulto. Al hacerlo, Harold había insinuado que había un cerebro, y como Tazko había tenido esa sospecha, ni siquiera había llegado a la posibilidad de que el mismo Harold hubiera escrito la carta, aunque había recibido el informe de Juno. En otras palabras, desde el momento en que Tazko había recibido esa carta, no había hecho más que moverse en la palma de Harold. Para sacar esta situación, ¿desde cuánto tiempo había estado actuando? Ante los preparativos que parecían como si Harold hubiera pronosticado el futuro, se quedó en estado de shock. Ciertamente, es lo suficientemente atractivo como para saltarlo espontáneamente. Pero, ¿cuál es la razón por la que te preocupas por los Sumeragi hasta tal punto? Dijo Tazko. Si hubiera querido aumentar su intimidad con los Sumeragi, las cosas que ya había ofrecido eran más que suficientes. Y además, no había manera de que quisiera anular el compromiso que era la conexión más firme. Sin poder leer las intenciones de Harold, la confusión de Tazko solo se intensificó. Pero eso era natural. Harold solo se movía con el fin de evadir a fondo sus banderas de muerte que caerían en el futuro, y de la gente que no lo sabía, leer sus intenciones era casi imposible. Incluso si él fuera a explicar, no había forma de que Tazko entendiera y él tampoco tenía ninguna intención de explicar. Incluso si te lo digo, no es como que lo harías. No, es algo que nadie más que yo podría entender. Ese tono parecía una autodesvalorización. Mirando a Harold, que hasta ahora no tenía miedo, tomando esa clase de actitud, Tazko no sabía qué decir. Como si estuviera esperando ese momento despreocupado, Harold pidió una respuesta. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si dices que no puedes confiar en mí, entonces esta negociación terminó. Ciertamente, si se le preguntaba si Harold era digno de confianza, todavía no podría estar de acuerdo. Pero no era definitivo que su objetivo perjudicaría a los Sumeragi, y si Tazko aceptara esta propuesta, la casa Sumeragi, su población e incluso el futuro de Erika podrían ser salvados. Si se dijese en otras palabras, Harold iba tan lejos para hacer esto. Incluso este asunto, si Tazko fue obligado a aceptarlo por la fuerza, sería casi imposible para él plantear una objeción. A pesar de que Harold estaba en una posición que era abrumadoramente ventajosa para él, hasta el final acaba de traer la discusión en forma de una propuesta. Aunque parecía que Tazko no tenía otra opción que rechazar, eso estaba mal. Si cerraba los ojos pensando en el compromiso de Erika como un sacrificio, negarse sería posible. Si eso ocurría, la conexión entre la casa Stokes y la casa Sumeragi sería inquebrantable, e incluso sin cultivo LP solo podrían recibir ayuda financiera de los Stokes como se acordó antes. O más bien, con esta propuesta Harold era el que tenía que asumir un riesgo. Y eso también, pensando normalmente que era un riesgo que no tenía que tomar. Era fácil imaginar que había invertido una cantidad considerable de tiempo y dinero en el desarrollo de la droga de resistencia. A pesar de que había hecho eso, con el peligro de que la situación no llegara a nada, había dejado la decisión a Tazko al final. No es fácil hacer esto. Honestamente pensó eso. Fue hecho para pensar así. Si lo pensaba cuidadosamente, Harold se movía para que no hubiera pérdidas para los Sumeragi. Normalmente, si se traía una propuesta tan conveniente, nadie aceptaría fácilmente. Dudaría de la otra parte, investigarían por puntos sospechosos, y si su duda no se despejara, se negarían. Incluso la propuesta de Harold era así. Esa decisión, como resultado, se relacionaría con la posibilidad de simplemente dejar ir el beneficio que podrían haber obtenido. Pero Harold había preparado expresamente una racionalización como el compromiso de Erika podría ser anulado.
de modo que sería fácil para Tazco aceptar la propuesta. Aunque parecía que se pensaba que era interpretado como una buena voluntad, nada más podría explicar por qué Harold no había analizado las apariencias de una discusión hasta el punto de tener riesgos innecesarios. A pesar de que podría ser que él está usando este tren de pensamiento, en ese caso, oponerse no ayudaría. No importa que, es mi completa derrota. Tazco exhaló lentamente el gran aliento que había tomado. Él alzó la cabeza que estaba inclinada hacia abajo y miró firmemente a los ojos de Harold. Acepto la propuesta. Esa fue la respuesta de Tazco. Aunque estaba predeterminado, bien te alabaré por tu pronta decisión. En pocos días, prepara a algunas de las personas que trabajan bajo usted y los campos propiedad de los Sumeragi. Para comenzar, voy a impulsar en ellos cómo hacer el cultivo LP. ¿Solo eso estará bien?, dijo Tazco. Después de eso, según mi estimación, en unos pocos años una compañía a gran escala será necesaria. Uno que mantenga la información confidencial y en la que se pueda confiar. Te dejaré ese juicio. Ya veo. Después de solidificar la fundación, vamos a cooperar con la empresa y aumentar el número de campos que se puedan gestionar y más tarde, vender la técnica a través de la empresa, ¿verdad?, dijo Tazco. Parece que tienes una cabeza mejor que mis peones. Aunque era condescendiente, Harold se quedó estupefacto ante la buena conjetura de Tazco. Desde que había obtenido un colega muy confiable, Harold estaba completamente satisfecho. Incluso si quería vender la técnica, quería pedir prestado el nombre Sumeragi para esconderlo de sus padres, estaba seguro de que Tazco leería esta intención de él incluso sin decirle. ¿Se necesita algo más?, dijo Tazco. Y, cuando estuvo a punto de decirlo, Harold cerró la boca. Vaciló pensando si sería correcto decirlo en ese momento. Sintiendo eso, Tazco extendió una mano en completa buena voluntad. Si hay algo, quiero que lo solicites sin retenerlo. Si Harold-kun no quiere, trataré de ayudarte lo más posible. Entonces prepárame un compañero fuerte. Mientras me quedo aquí voy a acumular experiencia de combate 1 a 1 tanto como sea posible. Para sobrevivir en este mundo, la fuerza de combate interpersonal era absolutamente necesaria. Para obtener lo que no se pudo obtener en la mansión Stokes, Harold se resolvió y dio un paso adelante. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.